Te pido que observes con mucho detenimiento este ser vivo. Es un coral, es un invertebrado. Así es como se puede observar en un ambiente adecuado. En muchas ocasiones, las personas, cuando conocemos a otras y las encontramos en un ambiente adecuado, queremos llevárnoslas así como si fuera este coral, y lo ves precioso, moverse al ritmo del agua, y dirías, yo me lo quiero llevar. Pero ¿qué sucede cuando este coral no tiene un ambiente sano, no tiene los medios necesarios para poder desarrollarse de forma integral? Este es otro coral vivo, es una Xenia. Este lo tuve que mover de lugar porque en el lugar en el que estaba se sentía incómodo. La luz le parecía muy fuerte, la corriente de abajo le parecía también muy fuerte, entonces no le gustaba y lo tuve que mover de lugar. Tuve que estar atento a sus necesidades, porque lo que yo había visto en el acuario, si no era capaz de vislumbrar lo que estaba pasando, lo más fácil era decirle a la persona que me lo dio, ¿sabes qué? No lo quiero, no era lo que yo había visto, no era lo que yo había pensado, cámbiamelo por otro, porque este ya se hizo más pequeño, ya se puso de otro color. Vayamos visualizando cómo en muchas ocasiones así es el comportamiento humano. Cuando las cosas no son como nosotros queremos, lo más fácil es decir, cámbiamelo, lejos de investigar, de analizar el por qué la persona que en algún momento era de alguna forma, llegó a cambiar y a transformarse en otra persona que tal parece que ya no la conocemos como era. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos y platicar con ustedes temas de vida. Al inicio del video les decía que observaran con mucho detenimiento a esos seres vivos, los corales. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos gusta ver la parte bonita, pero realmente todos los seres vivos, al igual que los seres humanos, tenemos una parte bonita y otra parte que no lo es tanto. Entonces a veces nos quedamos como con la parte bonita, con lo que nos gusta ver, pero ya cuando el ser integral, que es toda la persona, tiene algunos comportamientos que no nos agradan o estamos en desacuerdo con ellos, entonces ya queremos cambiar, que cambie esos comportamientos. O peor aún, queremos cambiar a la persona, ¿no? Entonces sí es muy importante saber que la persona tiene un temperamento que viene genéticamente, así como el color de mi piel que yo no puedo cambiar, el temperamento de la persona viene ya impreso en su genética. Entonces lo podemos entender o comprender un poco mejor, por ejemplo, en las familias, ¿no? Mi familia fuimos 13 hermanos, 13, y sin embargo todos somos completamente diferentes. No es que unos seamos mejores o peores, somos diferentes simple y sencillamente. Aunque fuimos educados por mamá y papá, vivíamos en la misma casa, comíamos lo mismo, a veces hasta dormíamos en la misma cama, íbamos al mismo colegio, y entonces ¿por qué unos son de una forma y otros son de otra, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el temperamento viene ya impreso, no lo podemos cambiar. Y de repente llego yo y quiero, porque me molesta el comportamiento de esa persona, quiero cambiarlo. Es importante que nos demos cuenta que a veces va mucho más allá. Una cosa es el carácter que se va forjando, que sí lo podemos modificar, pero otra cosa es el temperamento. Entonces, ¿qué se sugiere que debemos hacer? ¿Qué sugiero yo que debemos hacer? Interesarnos en el otro. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el que siembra poco, cosecha poco. Yo me pregunto y les pregunto, ¿cuánto he sembrado con las personas que tengo a mi alrededor? Especialmente con las personas que sé que voy a convivir permanentemente. No estoy hablando del vecino o de... No. Estoy hablando de personas que permanentemente voy a estar conviviendo con ellas. Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos. Porque a veces el camino que recorremos es el mismo. Es descalificarlos, etiquetarlos, juzgarlos. Y llegamos a la conclusión de que el otro no cambia y la relación interpersonal con esa persona se hace sumamente complicada. Y entonces lo que quiero es en algún momento como que ya se desaparezca. Nosotros, yo
personalmente debería de interesarme en la historia de esa persona. Poner atención en cuál fue su historia. Y eso también va un tip para los novios, ¿no? Porque a veces con las personas que no podemos ya cambiar ya la relación, papá, mamá, hermanos, pues siempre van a ser mi papá, siempre va a ser mi hermano, pero por ejemplo con los novios, conocer su historia, cómo fue su historia, porque a veces creemos, y digo entre comillas, creemos que como me ama mucho, cuando ya esté conmigo y se case conmigo, entonces va a cambiar. Es bien borracho, pero cuando se case conmigo va a cambiar. Triste desilusión, es una gran mentira. Cuando se case contigo, entonces va a ser más borracho, o va a ser más irresponsable, o va a ser más impuntual. Desgraciadamente a veces esos comportamientos se afirman. Yo creo que realmente por estar conmigo va a ser diferente. No. La realidad es que no. La persona, conforme más pasa el tiempo, la conocemos mejor. Es como los corales que les comentaba al principio, ¿no? Los vemos en una forma maravillosa, increíble, si tú quieres estar con esa persona, y ya cuando empezamos a convivir cotidianamente nos damos cuenta que tienen muchísimos comportamientos que no nos agradan. Pues ¿sabes qué? Ni nosotros mismos en muchas ocasiones nos agradamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has propuesto, ahora sí voy a ser puntual, ahora sí ya no voy a gritar, ahora sí ya no voy a ser irresponsable? ¿Y cuántas veces lo has cumplido? Entonces, ¿por qué quiero que el otro cambie algún comportamiento que según yo está mal, porque yo creo que está mal, y yo ni siquiera con mis propios comportamientos puedo modificarlos? Sin embargo, no quiere decir que entonces no va a cambiar. Conozco varias personas que realmente cuando se han propuesto cambiar esos comportamientos que afectan a sus allegados, los han hecho. Sinceramente, los han logrado cambiar. Es maravilloso poder convivir con personas que realmente han cambiado comportamientos por estar en una buena comunicación, en una buena comunión con ese entorno con el cual conviven cotidianamente. Entonces sí es importantísimo cómo puedo hacer para que la otra persona que cambie. Te puedo decir un tip, sí lo hay. ¿Sabes cómo se puede hacer? El sujeto de cambio no es el otro a lo mejor ni quiere cambiar. El que puede modificar soy yo. ¿Cómo? Dejándolo de descalificar. Ya me di cuenta cuando lo descalifico, cuando le grito, cuando lo agredo, no pasa nada, o sí pasa, se desgasta la relación y cada vez estamos de mal en peor. Entonces, algo importante que a mí me ha funcionado muy bien es interesarnos en la otra persona, lejos de juzgarla, conocer su origen, conocer cuáles fueron sus deficiencias, cuáles fueron sus carencias, y entonces cuando yo empiezo a interesarme en la otra persona, realmente el concepto de esa persona cambia, en serio, cambia. ¿Cuántas veces te has interesado en preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, cómo fue su origen? Al abuelo, que a veces ya está chocheando y no lo entiendo. ¿Cuál fue su origen? ¿Por qué se comporta así? Y no para juzgarlo, sino más bien para comprenderlo, para interesarme. Pueden observar el mismo coral cuando no está en su ambiente adecuado, cuando no tiene la luz adecuada. Pueden ver perfectamente el cambio. Aquí está el otro, lo pueden ver perfectamente. Vean la diferencia cuando una persona no está en su ambiente adecuado. Cuando un coral no está en su ambiente adecuado, tú lo ves, parece que está muerto, está pequeño, no luce, y lejos de lucir, su ambiente no es sano y él no está en el mejor lugar. Eso es exactamente lo que sucede con nuestros seres queridos cuando los estamos oprimiendo y diciéndole que ese comportamiento que tiene, y a veces ni siquiera le decimos ese comportamiento, sino decimos en general, no le digo ese comportamiento de no tender la cama me molesta, sino le digo, ¿sabes qué? Eres un flojo. Le digo así en general, como si él realmente fuera todo un flojo. A lo mejor tiene algún comportamiento de flojera o de pereza, pero no es él. Y sin embargo yo le estoy afirmando ese comportamiento al decirle que es un flojo. Entonces, algo importante es interesarme en él. Si yo me intereso en él, una de las experiencias más maravillosas que yo pude tener en la vida fue con mi hermano, que ya falleció, pero que en algún momento yo lo llegué a juzgar. Y entonces yo llegaba y le decía como que,
oye hermano, pues como que ya cambia este comportamiento, ¿no? Porque realmente no me parecía el más adecuado. Y él me decía, ¿sabes qué? O sea, estaba hospitalizado y yo lo iba a cuidar, también otros de mis hermanos. Entonces cuando lo iba a cuidar, yo llegaba así como diciendo, pues ya viste lo que pasó, pues no saber si ya modificas. Y realmente en alguna ocasión prácticamente dijo, si me vas a venir a sermonear, mejor vete. Yo con mucho enojo, porque la verdad pues costaba, uno trabaja, tiene su vida cotidianamente, lo que haces habitualmente, además de que pues, tenía que dejar a mi esposa, a mis hijos, por irme a cuidar allá, a irlo a cuidar al hospital, para que llegara allá y me dijera, ¿sabes qué? Si vas a venir a sermonearme, mejor vete. Me molesté demasiado, me fui a la esquina del cuarto allá del hospital, me quedé ahí en el piso esa noche y otras muchas más, pero sin embargo yo no me había dado cuenta que yo tenía que aprender muchísimo de él. Hasta en algún momento que empecé a sembrar más con él y entonces me empecé a interesar con él, y lo que en algún momento esa relación se distanció con él, llegó a ser una relación maravillosa. Todavía recuerdo casi cuando se murió, la despedida que tuvimos fue increíble, pero fue precisamente porque yo abrí mi corazón a él y él abrió su corazón hacia mí, y la verdad, más que como hermanos, como amigos. Entonces, esa persona que tenemos cercana, con la que a veces batallamos demasiado para poder convivir, vayámonos interesando un poquito más. Ese puede ser un factor de cambio contundente para que la otra persona, si ella quiere, pueda modificar. No hay que hacernos expectativas ni decir, me voy a interesar, entonces ahora la otra persona va a cambiar, porque no es cierto. Puede ser que la otra persona nunca cambie y entonces me voy a frustrar, pero no es así, porque yo al interesarme en la otra persona y conocer su historia, conocer sus carencias, entonces puedo entender el por qué se comporta así. La invitación es interesarnos en los demás y entonces dejarnos sorprender gratamente por lo que vamos a descubrir y en cómo vamos a cambiar. Un abrazo. Si te gustó el video, recomiéndalo y dale like.